En materia de seguridad, al parecer, las cifras que presenta el gobierno generan dudas y generan dudas porque las vocerías no se ponen de acuerdo, porque la ministra del Interior dice unas cifras, luego la presidencia le desmiente, la Secretaría de Comunicación le desmiente, entre ellos no se ponen de acuerdo en cuanto a la reducción de muertes violentas, que julio era el mes menos violento, resulta que es uno de los meses con el mayor número de homicidios intencionales, etcétera. Hay muchas dudas respecto a la eficacia de las medidas de seguridad. ¿Cómo mira usted la situación de violencia que vive el país con ciudades intervenidas donde las muertes, los sicariatos, las extorsiones y otro tipo de delitos no cesan? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, Liceña y Alexis, por la invitación. Un saludo también a la audiencia. Es un grato estar acá. Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que el gobierno no resuelve el problema de la opacidad de las cifras oficiales. Y esto tiene que ver con que, primero, no hay mecanismos de verificación de los datos que genera el Ministerio del Interior y la propia Policía Nacional sobre los homicidios. Ya hace 2 años y medio se hizo un reporte, Diario Expreso hizo un reporte sobre la no coincidencia, la inconsistencia de los datos que generaba la policía respecto a los que se generaba desde otras instancias en la provincia de Esmeraldas, por ejemplo, y esto no ha sido corregido. Por lo tanto, las cifras que va arrojando el gobierno en torno a estos últimos 6 meses de conflicto armado interno, como han denominado, son muy poco convincentes. Ujú. Eso es lo uno. Lo otro es que estamos ante el cambio del patrón de violencia criminal. Sí se observa un cambio que no tiene que ver tanto solo con la frecuencia, sino fundamentalmente con la visibilización de los actos criminales. Es decir, a medida que va agravándose las circunstancias en las ciudades y en las zonas donde hay mayor control militar, es precisamente donde hemos visto masacres ya con Ujú. un número elevado de víctimas. Para mencionar, por ejemplo, tres de las más llamativas, el famoso asalto a un circo en la provincia de Manabí, en Manta, recordarán ustedes, donde fueron asesinados un asambleísta, me parece, Ujú. y su pareja. Otro ejemplo, lo que acaba de ocurrir esta semana con el asesinato dentro de una vivienda en Durán de 5 personas. Otro ejemplo, lo que ocurrió en San Borondón hace menos de un mes con el asesinato de toda una familia dentro de la vivienda. Entonces, estamos observando un cambio de ese patrón de la violencia, que además se complejiza porque también hay un desplazamiento territorial. Entonces, algo que no había ocurrido en los 3, 4, 5 años que vamos de esta guerra contra las drogas, ha ocurrido y es el estallido de un coche bomba. Esto no es palabras menores. Ujú. Un coche bomba en el centro de Machala. Entonces, miren cómo mientras se incrementa la violencia en Manabí, el gobierno de forma reactiva en esta guerra de papel termina diciendo trasládese el comando a Manta para combatir. Crece la inseguridad en Durán y ahora dicen vamos a intervenir Durán para combatir. El día de mañana harán lo mismo con Machala o con otra ciudad, lo que nos demuestra que no hay evidentemente una estrategia Ujú. que permita realmente disuadir, contener, disminuir el fenómeno, pero también lo que nos demuestra es un agotamiento, y esto sí es ya políticamente grave para el gobierno, un agotamiento del relato del conflicto armado interno. No solo por los fallos de la Corte Constitucional, que acaba de votar nuevamente ese argumento en el último dictamen del estado de excepción, ya el quinto, Ujú. sino porque además no existe una confrontación en donde el Estado esté enfrentando a grupos, sino que lo que estamos observando cada vez es masacres, asesinatos selectivos, una multiplicación de homicidios donde los únicos protagonistas letales a la luz de la opinión pública terminan siendo las fuerzas de seguridad del Estado. Buenos días, doctor, qué gusto saludarle. Hay algo que a mí me inquieta con respecto de la nula capacidad de resultados por parte del gobierno y sí de sus acciones, ¿no? Porque me parece que hay algo que está formando parte de esta coyuntura y es que estamos en un año preelectoral, que este era un gobierno de transición de cara a las elecciones de febrero del próximo año, que el presidente Noboa va a optar por una postulación nuevamente y que
todo lo que se hace alrededor del tema de seguridad, el gobierno lo está utilizando con fines más políticos y electorales. Es decir, ¿a quién no le impactó, por ejemplo, la entrada del presidente Noboa a Durán con tanquetas, con drones, con motocicletas, con blindados, con policías y militares a su alrededor, ¿no? ¿A quién no le impactó eso? Tanto le impactó que en la encuesta de Comunicaliza así lo refleja, la publicada la semana pasada. Dice que a partir de la incursión en Durán, el presidente algo mejora sus números. El tema es que después de lo sucedido, de la impactante entrada del presidente Noboa a Durán, se publican una serie de productos en TikTok, en Instagram, en las redes sociales, muy llamativos, está bien, pero después los resultados no son los mejores, pues porque hay masacres, porque matan incluso bomberos, porque la violencia sigue. Entonces, a mí lo que me queda y lo que me da la impresión, doctor, y no sé qué tan equivocado estoy o qué tan prejuiciado estoy, es que finalmente el gobierno utiliza estas acciones únicamente con fines publicitarios y no se ve en definitiva una acción de hecho por parte de la fuerza pública. Bueno, yo creo que esa es una de las lecturas que se han dado sobre lo que ocurre en la política de seguridad del gobierno. No es usted el primero ni el único. Recordemos que en el meses pasados, el 16 de mayo, en una entrevista, el ex ministro de Defensa, el general Luis Lara, dijo textualmente: la guerra interna es una estrategia de marketing para la campaña electoral. Así fue. Y él cuestionó seriamente las cifras de Fuerzas Armadas, porque Fuerzas Armadas, hasta el último registro que lo revisamos, asevera que ha realizado cerca de 900 operativos militares por día. Y decía el general Lara que para un operativo se requiere al menos 50 hombres. Eso significa que se requerían más de 40,000 hombres 24/7, lo que no tienen ni siquiera las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay también ahí un problema serio. Y este es la forma en la que se está pensando y leyendo el desafío de la inseguridad en el país. Y esto no es casual respecto a esta intencionalidad que tiene el gobierno de reelegirse. Pero a mí me llama la atención no solo esto, que digamos ya está bastante claro que el presidente Daniel Noboa quiere ir a la reelección, está bastante claro que hay acuerdos entre las Fuerzas Armadas y el Pentágono con Horizonte 2030, donde están dispuestos a invertir en capacidades, a hacerle comprar al Ecuador y a gastar más en materia de defensa y seguridad, bajo el argumento de que hay que enfrentar a estos terroristas de machete y chancleta, y está bastante claro que el presidente Daniel Noboa no quiere ningún oponente que rivalice con él. En esa lectura, en esas coordenadas, yo entiendo, por ejemplo, también la incursión en Durán. Hay un dato importante que a algunas personas se les ha ido o se les ha perdido, y es el hecho de que Jan Topic, aunque aseveró hace algunos meses ya no ir a la postulación a la presidencia, es interesante que Jan Topic el 13 de junio del 2024 anuncia un programa para una alianza con el alcalde Luis Chonillo para el desarrollo de Durán, ¿no? Pero no se volvió a saber nada de eso. Exactamente, entonces Jan Topic lo hace por redes sociales, anticipaba que van a desarrollar, convertirle a Durán en un hub industrial y un puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo comenzó a construir como un relato muy potente, repito, en alianza con el alcalde Luis Chonillo. Un mes después exactamente, el presidente Noboa ingresa en Durán, ¿no es cierto? Y lo que primero hace es identificar que hay oficinas de tráfico de tierras, etcétera, al lado de la propia alcaldía. Entonces, miren ustedes, si a eso se suma lo ocurrido con Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, respecto al caso AAA, etcétera, etcétera, uno observa claramente hay una intencionalidad política en estos movimientos de seguridad. Pero, ¿qué es en cambio lo que a mí me preocupa y lo que me parece que es decidor sobre lo que va a venir en los próximos meses? La primera cosa es que la política de seguridad hasta el momento está anclada a los intereses corporativos de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional y de otro actor que cada vez está tomando mayor peso, las empresas de seguridad privada.
Es decir, no se está pensando en una estrategia de seguridad para disuadir realmente los efectos de la grave criminalidad y la violencia que se vive, sino fundamentalmente para apuntalar intereses de poder económico, político, institucionales de estos tres actores. Y aquí me quiero referir, por ejemplo, a dos hechos significativos. El primero, que tiene que ver con el ascenso que hizo el Consejo Superior de Fuerzas Armadas a un solo general de brigada a general de división, con lo que dejó afuera a 4 generales del ejército y con lo que, en otras palabras, le entrega a la Marina el control del COMACO, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al menos por 7 años. Una cosa que llama ahí poderosamente la atención, perdón que le interrumpa, doctor, porque me parece que es muy importante esto que usted acaba de señalar, probablemente no esté en no esté en el radar de la mayoría de ciudadanos, pero uno de los generales que se queda por fuera de la posibilidad de ascenso es el general Eboyer, que es además, o era, el jefe de operaciones a cargo del Plan Fénix. ¿Cómo? Si es tan exitoso el dichoso Plan Fénix, ¿cómo lo dejo por fuera al general que estaba a cargo de ese plan? Efectivamente, y esto es preocupante porque además de los datos que se han recabado, la rama de Fuerzas Armadas con mayor infiltración criminal, es la Armada, con mayores problemas de involucramiento del crimen organizado, es precisamente la Marina. Y es precisamente la Marina quien dirige hoy día el Comando Conjunto y quien se acaba de asegurar con este movimiento de generales el control del Comando Conjunto por los próximos 6-7 años. Cuestión que es coincidente con la ejecución de los compromisos con el Pentágono. Pero decía que este no es el único elemento. El otro dato central es entender cómo este conflicto armado interno, este relato del conflicto armado y este involucramiento absoluto de Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna están comenzando a mellar también a la propia institución. No es un dato menor lo que se hizo público hace apenas 4 semanas, que más de 2.000 solicitudes de baja voluntaria se habían presentado en las Fuerzas Armadas en lo que va del conflicto armado interno. ¿A qué obedece eso, doctor? ¿Se sabe de alguna razón específica de que los militares, y no sé si en la policía ocurre el mismo fenómeno, pero por lo menos en el ejército sí, estén pidiendo masivamente la baja voluntaria? Bueno, tiene que ver mucho con la política burocrática que les impone un desgaste de acción de guerra, una movilización para enfrentar un supuesto conflicto armado interno. Implica que muchos de los militares que estaban acostumbrados a regímenes laborales distintos, a veces inclusive centrados en regímenes de 8 horas, etcétera, que muchos de los militares que estaban trabajando cerca del hogar de sus familias, ahora son desplazados, movilizados durante semanas para irse a otros lugares, para trabajar 24/7. Acaba del nuevo reglamento de la Ley de Personal de Fuerzas Armadas imponerles régimen 27/7, o sea, 21 días, de trabajo y 7 días de franco. Todas esas son dinámicas que son nuevas incluso para el personal, para un personal que ha venido también siendo diezmado en los últimos 15-20 años respecto al personal de Policía Nacional. Pero es un problema que no solo lo tiene Fuerzas Armadas, ya lo tenía Policía Nacional. El propio exministro Carrillo tuvo que asumir este desafío cuando se habían presentado solo en el periodo que él fue ministro cerca de 2.000 bajas. Y efectivamente en aquel entonces fueron 2.000 policías que se retiraron de la institución policial. Entonces miren cómo la propia dinámica está desgastando no solo a la ciudadanía, sino a la propia institución militar, que está pasando de tener una herencia y un legado ganado a pulso en los conflictos armados con el Perú, por ejemplo, con un hálito de patriotismo y de héroes de guerra, etcétera, están pasando a convertirse en elementos de confrontación con población en los sectores más empobrecidos. Y yo le decía que este es el primer elemento nada más. El segundo tiene que ver con el hecho de lo que está pasando también en los cambios del patrón de violencia criminal. Y ahí hay 2 datos también relevantes. El primero es el aumento, el incremento de los casos sin resolver de personas desaparecidas. En lo que va del conflicto armado interno, datos propios del Ministerio del Interior, se han presentado denuncias de 2.308 casos de desapariciones.
De esos 2.308 casos, 107 han sido hallados ya sin vida. Hay una quintuplicación de casos de desaparecidos en lo que va del conflicto armado interno en el Ecuador. Y esto es enormemente peligroso, porque el signo de las desapariciones es una estrategia de control poblacional que se da precisamente en contextos de doble militarización. ¿Por qué digo doble militarización? Porque a medida que Fuerzas Armadas van militarizando la política de seguridad pública y la política de seguridad ciudadana, también los grupos armados irregulares, los grupos armados delincuenciales, van militarizando sus tácticas y procedimientos. Esto es enormemente peligroso y nadie está tomando en cuenta lo delicado que significa entrar a este umbral de las desapariciones. Y el segundo dato que complementa este escenario bastante trágico es el tema de los desplazamientos forzosos que ya se están experimentando producto de la violencia criminal en ciertas zonas. Voy a dar dos casos concretos. El primero, Puerto Conchero, en Guayaquil, en el cantón Guayaquil. Producto de un asesinato de varios pescadores, despoblaron a una población de unas 30, 40 casas en una zona de camaroneras. Y el segundo caso, que pasó el 18 de junio en Puntilla, en Isla Puntilla, en el Guabo, en la provincia del Oro. Nuevamente, el ataque a varios pescadores artesanales determinó que la población de toda esta zona decida abandonar sus viviendas. ¿Por qué es importante este segundo factor? El despoblamiento forzoso producto de la violencia criminal. Porque este factor es claramente un factor que podría ser síntoma de estructuras paramilitares operando ya en el Ecuador. Y esto es muy grave, porque no estamos mirando que a medida que el gobierno parecería estar dando palos de ciego, en realidad también se están consolidando grupos armados irregulares que cada vez son más funcionales a la política económica que promueven las élites que han capturado el Estado. Y por eso hay una coincidencia en sectores agroindustriales como bananeros, camaroneros, pescadores, con estas lógicas violentas. Y también una coincidencia en operaciones que realizan incluso empresas legales que tienen estructuras de seguridad privada y con las cuales hacen también control territorial en donde operan sus negocios. Si no, preguntémonos cómo es que Telconet entra como Pedro en su casa en Durán. Doctor, con este cambio de patrón de la conducta criminal, con el otorgar a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Marina, que usted dice es la rama de Fuerzas Armadas con más infiltración, con el tema de los desaparecidos y el desplazamiento forzado, todos esos aristas que usted ha mencionado, ¿qué esperamos para los siguientes meses? Tomando en cuenta que junio fue el mes más violento del año y le sigue julio. ¿Qué podemos esperar para lo que resta del año con todos estos aspectos que usted ha mencionado? Bueno, yo lo que digo ahí es, me parece que no vamos a resolver el problema de la violencia, está recrudeciéndose, porque no está haciéndose absolutamente nada sobre el mercado de armas en el Ecuador. Y es evidente que en donde existe más disponibilidad de armas, lícitas e ilícitas, hay mayor facilidad para la ejecución de violencia letal. Entonces, no hay una política de armas. Tampoco tenemos hasta el día de hoy una política de drogas que atienda adecuadamente las adicciones. Por lo tanto, los consumidores de cualquier tipo de droga van increciendo a medida que también las circunstancias y las condiciones materiales de vida se van deteriorando. Tercero, no hay una comprensión de lo que es la economía política de la violencia en el país, y lo que se está haciendo es imbricando, supeditando el enfrentamiento, el intento de control de grupos de narcotráfico con una política económica que es absolutamente, claramente violenta en términos territoriales. Y yo creo que esto no hay que perder de vista, porque el conflicto armado interno como estrategia política, más que como estrategia militar, ha sido enormemente eficiente. Probablemente no ha sido eficiente como estrategia de seguridad, pero el conflicto armado interno ha sido enormemente eficiente en términos políticos. Porque electorales. Ha permitido, por ejemplo, eliminación de los subsidios sin que existan problemas en las calles. Permite ya la expansión de la frontera minera.
3 grandes megaproyectos de minería que estuvieron archivados, que estuvieron frenados precisamente por las tensiones de la protesta en las calles durante 2, 3, 4 años, ahora están destrabados y están avanzando de manera muy vertiginosa. Y tercero, porque en el marco del conflicto armado interno, ¿no es cierto?, tenemos una enorme capacidad de control social a partir del miedo. El etos militar y la matriz cultural de la seguridad y el miedo se están convirtiendo ya en parte de la matriz cultural y la matriz política de la ciudadanía, sobre todo en los sectores medios, sobre todo en esas clases medias que están entrando en un proceso de estrangulamiento y que con ellas, con su estrangulamiento, están también debilitando la posibilidad de construir un proyecto de Estado, un proyecto de país. Y yo creo que ahí el tercero, el cuarto factor que en los próximos meses vamos a seguir observando con enorme preocupación es esta consolidación de una democracia oligárquica. Es que es claramente eso, es un Estado oligárquico en donde son los que más dinero tienen quienes han capturado al Estado, empresarios formales y empresarios criminales. Por eso los problemas que siguen habiendo en el tráfico de cocaína, en la minería ilícita, en el contrabando, pero sobre todo en el lavado de activos. Ayer salió una investigación de Ecoavis y Conectas donde muestra nuevamente cómo los empresarios del crimen, de las mafias, siguen operando con absoluta impunidad en el marco de una economía formal dolarizada que está sirviendo como una gran lavandería de dinero sucio. Mientras tanto, la UAFE es una institución que prácticamente no sirve para nada. Doctor, me quedó rondando en la cabeza algunas ideas que usted nos ha dicho. Una de ellas, digamos que finalmente este ambiente de violencia y este escenario de violencia que para la gran mayoría de ecuatorianos termina siendo perjudicial porque estamos expuestos a esa violencia, para otros termina siendo un terreno fértil para los negocios, ¿no? Entonces, la entrada de Telconeda a Durán, me parece que usted la graficó perfectamente bien. Ahora, han sucedido algunas cosas en las últimas semanas que también me parece valdría la pena su lectura. Y tiene que ver con... Hay algo que a mí sí me llama poderosamente la atención, fuera de que en las calles, en las ciudades, la violencia no para, y hemos tenido en junio y julio los 2 meses más violentos en lo que va del año, las cárceles ya no son escenario de masacres. Es decir, si algo puede decir el gobierno que ha hecho bien, en teoría es decir, hemos evitado que se sigan masacrando las bandas de crimen organizado en las cárceles. Pero por otro lado, está que durante estas últimas semanas también se han fugado un montón de privados de libertad, en unos operativos que, si sumamos algunas otras noticias, como por ejemplo la del tráfico por toneladas de droga, ¿no?, que circula en nuestro país y que salen de nuestros puertos, lo que parecería es que, y quisiera ir a uno de los comentarios anteriores que hizo usted, doctor, las bandas de crimen organizado y estos cárteles parecería que tienen mayor o mejor nivel, no solo operativo y logístico, sino incluso de inteligencia que nuestras fuerzas de seguridad. Entonces, ahí hay algunas cosas como para analizarlas y profundizar justamente en esto. ¿Tan fácil les resulta a estos delincuentes fugar de las cárceles? Fito se fugó y no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde está ahora, ¿no? Se siguen fugando, no fitos, pero otros fitos más pequeños de las cárceles cada semana. Se sigue traficando droga por todo el territorio nacional y siendo Ecuador ahora mismo uno de los principales países exportadores. ¿Qué pasa con la inteligencia pública? Con la inteligencia de la policía y de Fuerzas Armadas. Yo creo que hay varios temas que ha topado. El primero que quiero es corregir, porque ahorita acabo ya de observar el dato exacto. Son 6.000 solicitudes de baja voluntaria en las Fuerzas Armadas en los 6 meses de conflicto armado interno. Increíble. No son 2.000, son 6.000 solicitudes. Y quería aquí empezar por aquí porque, ¿qué pasa con estas 6.000 solicitudes? En el conflicto armado interno, por propia reglamentación de la ley de defensa nacional, no se puede aceptar ninguna de estas solicitudes. Pero ¿qué pasará con estos 6.000 solicitantes que, a sabiendas de que no desean continuar brindando sus servicios, están obligatoriamente en estos espacios? Este es un primer elemento. El segundo elemento importantísimo para los intereses corporativos
que son de los grandes beneficiarios, porque alguien está ganando con este conflicto armado interno. Es evidente que hay ganadores y hay perdedores, como en toda política pública. Y aquí hay un elemento clave, y es que en marzo, recordemos, en marzo, el 21 de marzo, el presidente Noboa emitió un decreto ejecutivo declarando bajo sigilo todas las compras públicas en el sector de la seguridad. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, SNAI, todo está bajo 7 llaves durante 5 años, ni siquiera los exámenes de Contraloría podrán hacerse públicos sobre todas las compras que se hagan. Pero aquí viene el dato importante. Toda esa contratación, toda la contratación del sistema carcelario del país, de Fuerzas Armadas, e incluso de mucho de Policía Nacional, se está haciendo a través de la empresa pública de la ESPE, Universidad de las Fuerzas Armadas. Y ahí tendríamos que ver cómo están las finanzas de esta empresa pública para entender también cuáles son los márgenes de maniobra y de negociación con que Fuerzas Armadas están logrando granjear mayores espacios de poder y cuotas de poder en este gobierno blandengue. El segundo elemento de lo que usted mencionaba, fíjense en cómo nos presentaron el relato en su momento de que las cárceles eran el punto de quiebre estratégico del crimen organizado y que por lo tanto si se intervenía en las cárceles y se lograba controlar, pues definitivamente se desarticulaba el crimen. Lo que observamos es una militarización de las cárceles que, como en toda América Latina, porque no es el primer país que militariza las cárceles, el propio Orlando Hernández, quien ahora el expresidente de Honduras, fue quien militarizó, es una de las experiencias de mayor militarización de las cárceles en el 2014. Creó la policía del control del orden público y el control público, policía militar, y militarizó todo el sistema carcelario en Honduras. Hasta el día de hoy sigue militarizado el sistema carcelario de Honduras. ¿Cuál es el efecto inmediato? Evidentemente un control y una disminución de esa violencia que observábamos, pero no un control y una disminución de las economías ilícitas en torno a estas organizaciones porosas. Por eso es que hasta hace poco fueron detenidos, por ejemplo, 5 militares liderados por un oficial en La Roca, encontrados que ya estaban traficando celulares y otro tipo de enseres en las cárceles. Es decir, el rol que cumplieran en su momento los guardias penitenciarios como parte de estos procesos de cooptación de estructuras criminales y de pandillas carcelarias, ahora lo están cumpliendo simplemente muchos militares también. ¿Y qué capacidad tenemos para hacer procesos de contrainteligencia, para hacer realmente procesos de depuración? Poca o nula, porque lo que el gobierno le está dando como señal a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional es que tienen impunidad o cobertura total para que ellos hagan y decidan lo que les corresponde y crean conveniente. La segunda cosa que me parece central en cuanto a las cárceles es que evidentemente a medida que se logra controlar militarmente esos espacios, lo que observamos también ya con 2 organismos internacionales es un incremento de vulneración y de graves violaciones de derechos humanos al interior de las cárceles, porque es evidente que Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer procesos de atención criminológico ni de trabajo social con personas privadas de libertad. Y esto también va a ir creciendo una brecha de insatisfacciones bien compleja de resolver si es que se perpetúa el control a nivel carcelario. Y la tercera cosa fundamental, y es que la violencia criminal, tal como nosotros lo estamos observando, está bastante regulada desde el Estado. Y esto lo he dicho ya en varias ocasiones y hoy se va mostrando. Hace prácticamente 2 años y medio nosotros sacamos el primer Policy Brief donde decíamos con claridad que si no se trabaja en depuración de las instituciones de seguridad y en control de lavado de activos, es imposible tener éxito mínimamente en una estrategia de seguridad. Con el paso de los meses, lamentablemente, eso se vuelve evidente a todo mundo porque, claro, es insostenible el proceso de deterioro en el que estamos. Y el tercer elemento, o el cuarto elemento que quiero mencionar, y es que aquí hay algo enormemente complejo que no está siendo observado también por la ciudadanía generalmente, y es el hecho de que la violencia criminal en este escenario de zozobra, de miedo,
y esta política económica de deshueseamiento del Estado. Y ahí menciono dos datos importantísimos. El primero, el crédito con el Fondo Monetario Internacional de 4.000 millones, del cual casi el 60% va a ir para pagarle al propio fondo en lo que le debemos. Y el segundo, el decreto ejecutivo que emitió el presidente Noboa recientemente, mediante el cual, el 282, mediante el cual permite el pago de las deudas del gobierno a los gobiernos autónomos descentralizados con bienes del Estado. Algo que también está impulsando el director del IES para entregar a los acreedores bienes del IES. Es decir, este proceso de deshuesamiento del Estado, del aparato estatal, coincide con esta visión clara que hay que decirla, una democracia oligárquica, en donde son élites económicas, repito, que han capturado la estructura del Estado. Élites económicas formales, lícitas, pero también élites económicas criminales. Y es este maridaje entre el capital formal y el capital criminal quienes están regulando la violencia en las provincias, quienes están apuntalando las políticas de clientelismo en zonas donde existen cacicazgos locales que están respondiendo a esos intereses. Y por eso en ciertos cantones, como por ejemplo en Quevedo, recordemos en Quevedo que se encontró la mayor bodega de cocaína según las Fuerzas Armadas, ¿no se acuerdan? Una bodega en el subsuelo, que era justamente la tierra de Don Nasa y de Big Money. Ahí no hemos visto nosotros estas intervenciones, porque seguramente hay liderazgos que son funcionales a este capital criminal y a este capital formal. Y a medida que eso logren, como control territorial y como control social, pues evidentemente no vamos a ver un cese en la dinámica de la violencia criminal, sino lo que vamos a observar es un mayor apuntalamiento de esta militarización de doble vía.